Las antorchas no iluminaban el pasillo, lo desollaban, y en ese corredor de piedra, donde el humo se pegaba a la garganta como un juramento, ella caminaba descalza hacia una sombra cubierta por tela, en el rincón más oscuro de la casa. No era la primera. Y esa era la parte que más la aterraba. Detrás de ella, 7 testigos permanecían inmóviles. No hablaban, no consolaban, no parpadeaban casi. Sus rostros, cortados por la luz de las lámparas de aceite, parecían estatuas con ojos humanos, registrando cada respiración, como si su miedo fuera un dato legal. Le dijeron que era costumbre, la misma palabra que Roma usaba para convertir la crueldad en tradición. Le dijeron que todas las novias respetables pasaban por lo mismo, que resistirse no era valentía, era vergüenza. Una vergüenza que no se lavaba con agua, ni con tiempo, ni con plegarias. Se pegaba al apellido de su padre como barro eterno. Pero nadie le explicó el significado real, no con claridad, no con honestidad, no hasta ese instante. El año era 96 después de Cristo. Roma fingía orden bajo el nuevo emperador, como si los cambios en el trono pudieran borrar las costumbres viejas. En esa ciudad, el mármol podía relucir, mientras la ley mordía como hierro. Ella se llamaba Aemilia Severina. Tenía 18 años. Y hasta esa noche había creído que el matrimonio era una ceremonia, un velo encendido, nueces rodando por el suelo, cantos obscenos gritados por hombres que se reían demasiado fuerte para no estar nerviosos. Eso era lo visible, lo que Roma permitía mostrar. Lo que ocurría después a puertas cerradas, ante testigos que podían declarar si la familia terminaba en un tribunal, era otra cosa. Algo que incluso los escritores romanos rozaban con palabras cuidadosas, algo que siglos después sería cubierto con silencio, como se cubre una mancha imposible. Antes de seguir, tengo curiosidad real. ¿Desde qué país estás viendo esto ahora? Es inquietante cómo un rito de hace casi 2000 años todavía logra alcanzar pantallas en todo el mundo. Escribe abajo y dime, la procesión fue bonita. Si uno aprende a llamar bonito al miedo vestido de seda. Aemilia llevaba el velo nupcial color fuego. Su cabello estaba dividido en 6 trenzas, sujetas con cintas de lana, como exigía la tradición. En el templo, el sacrificio fue favorable. Las vísceras dijeron sí, y Roma amaba esos síes porque evitaban preguntas. Su padre firmó los contratos. Con tinta y fórmulas antiguas, transfirió su autoridad legal a la del marido, como si estuviera vendiendo una finca. Como si su hija fuera una llave, no una persona. Y Aemilia pronunció la frase ritual, la repitió como la repitieron miles. Porque en Roma las palabras no eran promesas, eran candados. Cuando cruzaron la ciudad con antorchas, los cantos se volvieron más groseros, más insistentes, más exactos de lo que ella quería comprender. Y aún así, lo peor no estaba en la calle. Lo peor la esperaba en la casa donde nunca había entrado, en el cuarto donde los testigos ya estaban reunidos, y en el objeto cubierto del rincón. Porque allí, al final de la boda, Roma no celebraba amor, Roma verificaba propiedad, y Aemilia estaba a punto de descubrirlo. Y cuando uno de los testigos se acercó al objeto cubierto, no lo hizo con duda, lo hizo con rutina, como quien repite un procedimiento antiguo. La tela comenzó a deslizarse. Aemilia entendió entonces que aquella noche no trataba de unión, trataba de verificación. Y lo que Roma estaba a punto de exigirle no era amor, ni obediencia, ni silencio. Era prueba. Pero la verdadera pregunta no es qué había bajo la tela. La verdadera pregunta es por qué necesitaban 7 hombres para confirmarlo. Eso lo verás en la parte 2, porque lo que ocurrió después de que se cerró esa puerta no fue un ritual, fue un mecanismo. Si esta historia te impactó, dale like al video y suscríbete al canal activando la campana para no perderte la siguiente parte y más historias ocultas de la historia. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Nos vemos en la parte 2. La puerta se cerró detrás de Aemilia con un golpe suave, casi educado. Y ese detalle y la cortesía le heló la sangre. Afuera, la multitud seguía cantando. Adentro, el sonido murió como si alguien hubiera apagado el mundo. La casa olía a aceite de lámpara, lana húmeda y algo metálico, como moneda recién contada. Su marido, Lucius Marcellus, la levantó en brazos para cruzar el umbral. La gente lo aplaudía desde la calle, pero el aplauso no era para ellos, era para el símbolo. Para la idea antigua de que una novia no entra por su cuenta, es introducida, cargada, transferida. Cuando la depositó en el atrio, Aemilia vio las siluetas moverse a la luz, demasiadas personas para algo que se suponía íntimo, y entonces lo reconoció por su manera de estar, no eran invitados.
Eran piezas de un procedimiento. Una anciana con vestido ceremonial avanzó primero. Su postura era recta, su mirada precisa. No era una abuela, era un sello. Prolúa susurró una esclava, como si nombrarla fuera peligroso. La pronúa tomó las manos de Emilia y las apretó con una firmeza que no era cariño, sino contención, como quien sujeta un documento para que no se arrugue. Bienvenida a la casa de tu marido, dijo, los ritos deben cumplirse. A un lado, un hombre sostenía una tablilla encerada y un estilete. Un escribiente. Más allá, dos mujeres con palanganas y paños, y en el rincón un médico con una bolsa de cuero, la misma clase de bolsa que llevan quienes no preguntan ¿te duele?, sino ¿cuánto falta? A Emilia tragó saliva. Sus ojos volvieron al objeto cubierto por tela. ¿Qué es eso?, preguntó, y su voz salió más pequeña de lo que esperaba. La pronúa no respondió de inmediato. Miró al marido, miró al escribiente, miró a los testigos, y recién entonces habló, como si leyera una fórmula. Es lo que la costumbre exige antes de que una esposa sea reconocida. A Emilia sintió el suelo inclinarse. Reconocida. No amada, no aceptada, no respetada. Reconocida como se reconoce una marca en una pieza de plata. Porque Roma era así: si algo importaba, se registraba; si se registraba, se controlaba; y si se controlaba, pertenecía. La ley romana tenía un vocabulario frío para el matrimonio. No hablaba de almas gemelas. Hablaba de autoridad, de tutela, de herencia, de líneas familiares que debían permanecer limpias como una firma. Los testigos estaban ahí por una razón simple y brutal. En Roma, una unión sin verificación podía convertirse en una guerra legal. Un hijo no era solo un niño, era un futuro propietario. Una esposa no era solo una persona, era un puente entre familias. Y un puente, si se cae, arrastra a todos. A Emilia recordó el rostro de su madre esa mañana. Ojos rojos, manos temblorosas al ajustar el velo. No resistas, le había dicho. Lo que sea que hagan, no resistas. A Emilia entendió por qué. La pronúa la guió hacia el rincón. La mano en su brazo era un ancla. No para ayudarla, sino para impedir que retrocediera. Los testigos se acercaron un paso. El escribiente humedeció el estilete. El médico bajó la vista a su bolsa, como quien espera su turno. Ahora, dijo la pronúa, verás el objeto. A Emilia extendió los dedos hacia la tela. Y en el instante en que la tocó, comprendió algo que la atravesó más que el miedo. Roma no había construido ese rito para los dioses. Lo había construido para los hombres y para el papel. La tela cayó, y a Emilia vio la forma, la madera tallada, el símbolo antiguo que había sobrevivido siglos en silencio, porque describirlo era admitirlo. Y entonces escuchó la frase que selló la noche como una sentencia. Esto, dijo la pronúa, es el inicio de tu obediencia. Pero la obediencia no era lo peor. Lo peor era que aquella madera tallada no era el instrumento final, era la prueba preliminar. El escribiente no levantó la vista. El médico no se movió. Los testigos no parpadearon, porque lo que iba a ocurrir después no se hacía para comprobar pureza, se hacía para dejar constancia. Y cuando la pronúa dio un paso atrás y cerró la puerta interior con llave, a Emilia comprendió que lo que Roma verificaba esa noche no era solo su cuerpo, era su silencio. Y lo que pasó en los minutos siguientes no quedó escrito en ninguna crónica, pero sí quedó registrado. Eso exactamente, eso es lo que veremos en la parte 3. Porque el verdadero mecanismo empieza cuando ya no hay testigos. La madera estaba pulida por manos ajenas. Eso fue lo primero que Emilia notó. No era un objeto improvisado. No era un amuleto pequeño para colgar en una puerta. Era una figura alta, rígida, construida con una intención tan específica que el aire se volvió pesado solo por mirarla. Los testigos no mostraron sorpresa. Eso fue lo segundo que entendió. Ellos ya habían visto esto, o habían oído lo suficiente como para no fingir inocencia. Sus rostros eran la prueba de algo peor que la crueldad, la normalidad. La pronúa habló con voz baja, como si el respeto pudiera volver aceptable cualquier cosa. Este símbolo pertenece a un dios antiguo, un protector de la fertilidad, un guardián de los comienzos. A Emilia miró al marido. Él evitó su mirada. Tenía el rostro tenso, los hombros duros, como un hombre que desea terminar rápido un trámite desagradable. Y esa fue la parte más amarga. Lucius no era un monstruo teatral con sonrisa malvada. Era algo más común, más real. Un hombre criado dentro de un sistema que le dijo, desde niño, que esto era lo correcto. La pronúa señaló el suelo frente a la figura. «Debes colocarte aquí». «¿Por qué hay testigos?», preguntó a Emilia.
Una Pronuba la observó como si la pregunta fuera infantil. Porque lo que ocurre esta noche no es solo asunto de dos. Es asunto de dos familias, de contratos, de herencias, de honor. El escribiente raspó la tablilla con el estilete como si estuviera apuntando no palabras, sino respiraciones. La ley, continuó, la Pronuba exige que una unión sea indiscutible, y lo indiscutible se construye con prueba. A Emilia sintió la humillación subirle por el cuello como fiebre. Entonces entendió algo que el cortejo, las nueces, el velo, los cantos habían intentado esconder con ruido. La boda pública era la máscara, la noche privada era el mecanismo. La Pronuba levantó una mano y dos esclavas se aproximaron con una palangana de agua perfumada. La colocaron a un lado como si fuese parte del escenario, como si el cuerpo de Emilia ya estuviera siendo tratado como material de trabajo. Si cooperas, esto termina pronto. Si resistes, se prolonga, y la prolongación trae consecuencias. A Emilia pensó en su padre firmando, en su madre llorando sin permitirse gritar, en su apellido colgado de un hilo. La Pronuba se inclinó hacia ella. Roma no castiga solo a una mujer, castiga a su casa entera. Los testigos asintieron, casi imperceptibles, como jueces sin toga. A Emilia miró de nuevo la figura. Comprendió el mensaje escondido, antes incluso de que su esposo reclamara el derecho marital que todos daban por hecho. Ella debía ser entrenada para no cuestionar. Debía aprender que su pudor no valía nada frente a la costumbre. La Pronuba tomó su brazo y la colocó en posición. No la empujó con violencia abierta, lo hizo con técnica, como quien acomoda una pieza para que encaje. El marido se aclaró la garganta. «A Emilia», murmuró, «solo, hazlo, por favor». Por favor. La palabra sonó absurda en ese lugar. A Emilia sintió que su mente intentaba escapar hacia algún rincón seguro, el olor de la mañana en su antigua casa, el sonido de su madre al peinarla, la luz del templo. Pero la luz no estaba aquí. Aquí había lámparas que no iluminaban para calmar, iluminaban para ver. La Pronuba recitó una fórmula antigua, invocando a los antepasados, a los lares, a los dioses domésticos. Y mientras hablaba, el ritual se reveló como lo que realmente era, un teatro legal disfrazado de religión. Cuando la fórmula terminó, la anciana se quedó en silencio un segundo. Y ese segundo fue peor que cualquier grito. Ahora dijo: «Quedará constancia de que has aceptado tu entrada en esta casa». El escribiente marcó la tablilla. A Emilia entendió el truco. No necesitaban amor. Necesitaban una escena que pudiera contarse después como consentimiento dentro de una jaula sin salida. Y cuando sintió las manos de las esclavas acercarse con el agua perfumada, comprendió que lo que venía después no era celebración, era procedimiento. Paso 1, paso 2, 3. Roma convertía la vida en un expediente, y ella era el expediente. Pero a Emilia cometió un error. Miró la tablilla y lo que vio le heló la sangre. Su consentimiento ya estaba escrito, antes de tocar la madera, antes de hablar, antes de poder negarse. Roma no esperaba su decisión. La había reemplazado. Y lo que hicieron después no fue para comprobar nada. Fue para hacer coincidir la realidad con el documento. Eso lo cambia todo. Y en la parte 3 verás hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sistema para que nadie pudiera desmentirlo. Después del símbolo vino el orden. Las esclavas lavaron las manos de Emilia, luego sus muñecas, luego su cuello, con una delicadeza casi tierna que la hizo temblar. Porque la ternura, en ese contexto, no era compasión, era eficiencia, era preparación. La Pronuba observaba cada gesto, como si supervisara un ritual sagrado o una inspección. El médico finalmente dio un paso adelante. A Emilia vio su bolsa de cuero, vio sus dedos manchados de hierbas secas, vio su manera de no mirar a los ojos. Esa fue la señal definitiva. Él no estaba allí para ayudarla, estaba allí para certificar. Debe hacerse constar, dijo el hombre, sin emoción, que no existen impedimentos para la consumación de la unión. Consumación, unión, palabras limpias para una realidad sucia. Que Emilia retrocedió instintivamente. No mucho, solo un paso, y el atrio entero reaccionó. Los testigos se tensaron. La Pronuba apretó más su brazo. El marido avanzó como si fuera a detener un incendio. No susurró su esposo: «No compliques esto». Eso era Roma. La complicación era el pecado, no el daño. A Emilia sintió un impulso de gritar, de correr, de tumbar lámparas, de romper la figura de madera, de abrir la puerta y regresar a la calle llena de voces. Pero también sintió la trampa. Afuera había público. Adentro había testigos. En ambos lugares ella era observada. Si escapaba, se convertía en escándalo. Y el escándalo en Roma era una forma de muerte social.
La pronuba se inclinó hacia ella. ¿Quieres volver a la casa de tu padre como mercancía defectuosa?, susurró. ¿Quieres que tu familia sea objeto de burla en el foro? ¿Quieres que tus hermanos pierdan alianzas por tu capricho? ¿Capricho? ¿Así llamaban al miedo? El médico preparó lo necesario con la calma de un artesano. No había apuro. Roma siempre tenía tiempo para documentar. A Emilia apretó los puños. Miró al escribiente. Él no era un hombre, era un instrumento. Miró a los testigos. Ellos no eran humanos, eran futuro tribunal. Miró a su esposo y allí vio la verdad más triste. Incluso él estaba atrapado por la maquinaria, porque en Roma un hombre también podía ser aplastado por el deber, pero jamás del mismo modo. Emilia entendió el corazón del sistema. No era solo control del cuerpo, era control del relato, de lo que se diría después, de lo que quedaría escrito. La pronuba habló con voz formal, que conste que la esposa se encuentra en el estado requerido por la costumbre. El estilete raspó la tablilla otra vez. El sonido fue un cuchillo. A Emilia pensó, si esto se escribe, se vuelve verdad, aunque sea una verdad fabricada. Entonces ocurrió algo pequeño, casi invisible pero decisivo. Una de las esclavas, la más joven, miró a Emilia un segundo. Sus ojos brillaron con algo que no era obediencia. Era reconocimiento. Como si quisiera decir, sé lo que es esto. Esa mirada duró un latido, y luego bajó la vista, porque las esclavas no podían salvar a nadie. El procedimiento terminó. La pronuba asintió como si un dios hubiera aprobado. El médico guardó sus cosas con eficiencia. El escribiente sopló la cera para endurecerla, y entonces a Emilia fue conducida al cuarto nupcial. El lecho estaba colocado de un modo específico, visible desde la entrada. Lámparas de aceite estratégicamente ubicadas. No demasiada luz para hacer el ambiente cálido, sino la suficiente para que nada quedara en duda. La puerta no se cerraría del todo. Eso también era parte de la costumbre. A Emilia sintió el vértigo de comprenderlo. Incluso el dormitorio era un escenario diseñado para que el acto final pudiera ser confirmado si la familia lo necesitaba. Su marido entró detrás. Parecía nervioso, no por ella, por el juicio. La pronuba se quedó cerca de la puerta como guardiana de la ley y del silencio. Las esclavas esperaban en el corredor, listas para entrar cuando se ordenara. Y antes de que el esposo se acercara, la anciana pronunció la frase que convertía a Emilia en algo irreversible, que los testigos puedan afirmar, si alguna vez se les pregunta, que esta noche concluyó como Roma exige. A Emilia comprendió entonces el verdadero horror en Roma. Una mujer no se casaba para vivir una vida. Se casaba para convertirse en prueba, y la prueba no tiene derecho a llorar. Pero Roma aún no había terminado con Emilia, porque la prueba de esa noche no quedaba solo en el lecho. Quedaba en algo que sería mostrado al amanecer. Algo que decidiría si su matrimonio sería celebrado o anulado con vergüenza pública. Y cuando la pronuba dio la orden final, y uno de los testigos salió del cuarto con un objeto en las manos, a Emilia entendió que el verdadero juicio no ocurría en la intimidad, ocurría al día siguiente. Y lo que Roma hacía con esa evidencia es lo que veremos en la parte 3, porque el ritual no termina cuando se apagan las lámparas. Empieza cuando la ciudad despierta. Lo que vino después no necesita detalles para ser entendido, porque la violencia de Roma no siempre era un golpe. A veces era una habitación iluminada, una puerta entornada y un grupo de personas esperando que algo ocurra para poder decir mañana qué ocurrió. El tiempo se volvió extraño. Las lámparas parpadeaban. El aceite olía a fatiga. A Emilia aprendió a mirar un punto fijo del techo para no sentir que su cuerpo le pertenecía. La pronuba permaneció cerca, quieta como una estatua. En ciertos momentos murmuraba instrucciones con tono administrativo, como quien corrige un error en un contrato. No había romanticismo, había cumplimiento. Cuando al fin llegó el silencio, no fue paz. Fue el fin de una operación. Al amanecer, el médico regresó. Los testigos también. Y el escribiente, inevitable con la tablilla endurecida. Porque en Roma, la noche no terminaba cuando se apagaba la lámpara. Terminaba cuando se cerraba el expediente. A Emilia estaba sentada, envuelta en tela, con la mirada vacía. La esclava joven le acercó agua. Sus manos temblaban. A Emilia no sabía si por cansancio o por rabia contenida. El médico pronunció fórmulas, revisó lo que debía revisar y asintió. La pronuba habló con solemnidad. La transformación está completa. Qué palabra cruel, transformación. Como si lo ocurrido fuera un rito de paso honorable y no una máquina de obediencia. El escribiente terminó de marcar la cera.
Y así, con tinta y testigos, Roma declaró que a Emilia ya no era una hija, ahora era esposa. Más tarde, la ciudad seguiría con su vida. Los comerciantes gritarían precios. Los senadores discutirían leyes. Los niños correrían detrás de perros. Roma entera se movería como si nada. Y a Emilia también se movería. Porque moverse era sobrevivir. En las semanas siguientes aprendería a administrar la casa, a ordenar a esclavos, a recibir visitas, a sonreír en festivales, a caminar con el velo de matrona, orgullosa por fuera. Por dentro, algo se había quebrado con precisión. Pero lo más inquietante no era lo que a Emilia vivió, era lo que no diría, porque las mujeres romanas rara vez escribían sobre estas noches. Y cuando los hombres lo mencionaban, lo hacían con bromas, con eufemismos, con silencio. No porque fuera un secreto de conspiración, sino porque era tan normal que describirlo parecía innecesario, como describir cómo respira alguien. Por eso, siglos después, el rastro quedó fragmentado. Referencias legales ambiguas, sermones cristianos indignados, textos médicos fríos, símbolos arqueológicos enterrados o destruidos. Y aquí es donde la historia se vuelve más grande que una habitación con lámparas. Porque cuando el cristianismo comenzó a dominar Roma, no solo cambió dioses, cambió vergüenzas, cambió lo que se podía decir en voz alta. La iglesia no podía construir su idea de matrimonio sagrado sobre rituales que olían a paganismo, a control corporal, a espectáculo legal. Necesitaba pureza narrativa, necesitaba modestia, necesitaba reemplazar el horror por un cuento más tolerable. Así empezó el borrado. Estatuas destruidas, pinturas encaladas, textos abandonados, palabras evitadas. Y sobre todo, mujeres obligadas a callar porque hablar era reabrir una herida que el sistema ya había declarado cerrada. A Emilia nunca escribiría su versión. No sabemos si lo recordó como trauma puro, como resignación, como rabia apagada, como un destino inevitable. No lo sabemos porque Roma no registraba el interior de una mujer, solo registraba lo útil. Pero algo sí sabemos: si una civilización necesita testigos para una noche de bodas, no está celebrando amor. Está celebrando poder. Y el poder, cuando teme al futuro, siempre hace lo mismo: borra el pasado antes de que el pasado pueda acusarlo. Pero Roma cometió un error. En su obsesión por borrar, olvidó destruir algo, un detalle pequeño, una referencia legal que no encajaba, un símbolo que sobrevivió oculto en piedra. Y siglos después, cuando alguien volvió a leer esa línea olvidada, entendió que el ritual no era solo una costumbre, era un mecanismo sistemático. Uno que no desapareció, solo cambió de forma. Y en la parte 6 veremos la prueba que sobrevivió al borrado. La pieza que demuestra que esta historia no terminó con Emilia. Solo aprendió a esconderse. El mito que sobrevivió fue el bonito, el velo naranja, las nueces rodando como promesa de fertilidad, la procesión con antorchas por calles empedradas, la idea cómoda de que Roma era sofisticación, ley, cultura, el cimiento de todo lo civilizado. Y sí, Roma fue todo eso. Por eso duele más mirar debajo, porque cuando una civilización es poderosa, sus horrores no desaparecen, se vuelven invisibles, se esconden en procedimientos, en palabras pulidas, en tradiciones que se repiten sin explicar. Y así, durante generaciones, el ritual siguió respirando en silencio. Madres que peinaban a sus hijas con manos temblorosas, padres que firmaban con la tranquilidad del que cree estar haciendo lo correcto. Maridos que cumplían, algunos con orgullo, otros con vergüenza, pero casi todos con obediencia. Pronubas que supervisaban como sacerdotisas de una maquinaria legal. Testigos que miraban para poder decir mañana que todo estuvo en orden. La estructura era perfecta porque se sostenía con miedo. Miedo a la vergüenza, miedo al chisme, miedo al tribunal, miedo a perder estatus, miedo a quedar fuera. Roma no necesitaba cadenas visibles, le bastaba con reputación, con el tiempo. El nuevo orden religioso fue empujando esas costumbres hacia la sombra, no de golpe, no con una sola prohibición heroica. Fue más lento y más eficaz. Cambió el lenguaje, cambió el centro moral, cambió lo que se consideraba decente. Y cuando algo se vuelve indecente, se vuelve enterrable. El resultado fue un silencio tan profundo que hoy la mayoría cree que el matrimonio romano era solo ceremonia y fiesta, como si la historia estuviera hecha de estatuas blancas y poemas, no de cuerpos reales. Pero los fragmentos sobreviven, siempre sobreviven. Un párrafo indignado en un sermón, una frase técnica en un texto legal,
un símbolo tallado que no encaja con la versión romántica del pasado, una contradicción que delata lo que alguien intentó ocultar. Y cuando juntas esos fragmentos, aparece el patrón. No era un accidente, era un sistema. Un sistema donde el cuerpo de una mujer era el puente por el que pasaba el futuro de una familia, y por eso debía ser controlado, supervisado, certificado. A Emilia Severina, si es que ese fue su nombre verdadero en la historia que nadie escribió probablemente, vivió décadas como matrona romana. Tal vez tuvo hijos, tal vez administró la casa con habilidad, tal vez aprendió a sonreír con la precisión de quien sabe que una sonrisa es una armadura. Y tal vez, cuando peinó a una hija antes de su boda, repitió el mismo susurro que escuchó de su madre: no resistas. Ese susurro, más que cualquier documento, es el verdadero archivo de Roma. El archivo invisible, transmitido de mujer a mujer, de miedo a miedo. Y ahora viene la parte incómoda. Nos gusta pensar que la civilización avanza como una escalera. Arriba está lo moderno, abajo lo antiguo, y cada paso elimina la brutalidad. Pero Roma prueba otra cosa. La sofisticación legal puede coexistir con la deshumanización. La cultura puede caminar al lado del abuso. Y la belleza pública puede ser la máscara de una maquinaria privada. Por eso este ritual fue borrado. Porque complica el legado, porque ensucia el mármol. Y porque obliga a hacer una pregunta que todavía quema. Si una sociedad necesita testigos para convertir una boda en válida, ¿qué estaba validando realmente? El amor no necesita testigos. La herencia sí, el control sí, la propiedad sí. Roma no intentó borrar esta historia por simple vergüenza. La intentó borrar porque revela el mecanismo. Y cuando ves el mecanismo, ya no puedes fingir que es tradición inocente. Así que si llegaste hasta aquí, te dejo un último gancho, uno que Roma no habría querido escuchar. ¿Cuántas costumbres normales de hoy, dentro de 1000 años, se verán igual de monstruosas? ¿Y quién está escribiendo el silencio ahora mismo? Si este relato te hizo mirar la historia con otros ojos, si descubriste un ángulo que nunca te contaron, si entendiste que el pasado no siempre es tan limpio como el mármol que lo representa, entonces apoya este tipo de contenido, dale like al video. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí seguimos desenterrando los secretos que la historia intentó suavizar o borrar. Yo seguiré trayendo más relatos como este, más mecanismos ocultos, más verdades incómodas, y si te quedó alguna pregunta, déjala en los comentarios, las leo todas. También quiero saber algo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Es increíble pensar hasta dónde pueden viajar historias que durante siglos fueron obligadas a callar. Nos vemos en el próximo relato.